Desde Tampico, Tamaulipas, México, el pastor Daniel Álvarez lidera junto a su esposa Rosalba la Iglesia Conquista. Un ministerio con una visión centrada en Cristo y la enseñanza del nuevo pacto. Con 18 años de servicio, ha formado a cientos de creyentes a través de la Escuela de Formación de Vida y el curso intensivo Conquistadores, impulsando una fe práctica y transformadora. Su testimonio de obediencia al dejar un negocio de más de 20 años para seguir el llamado de Dios refleja una vida rendida al propósito eterno. CAM Milwaukee 2025. Con nosotros, el pastor Daniel Álvarez. Gloria a Dios. Ahorita que estaba escuchando esa introducción, siempre hay un grupo de personas que piensa que aquel que quiere ser pastor tiene una ambición. La ambición de ganar dinero, de ser reconocido. Qué equivocados están. Si algo tiene que tener bien puesto un pastor, y eso lo descubrí ya siendo pastor, es el corazón. Escucha, siempre tuve el privilegio de tener algún negocio y no trabajar para alguien. Toda mi vida. Pero el día que el Señor me dijo que saliera de la ciudad donde vivía y me iba a llevar a una que no conocía, con un clima que no era el mío, con una ciudad que no era la mía, con gente que no conocía, y me dice, vas a abrir ahí una iglesia. Dijimos, porque es un acuerdo, mi esposa y yo somos de los pocos pastores que hacemos todo juntos. Casamos juntos, velamos personas en el funeral juntos, predicamos juntos, enseñamos juntos, porque somos uno. Y en ese acuerdo, todo iba muy bien hasta que un día le digo a Dios, Señor, ¿de qué voy a vivir? Porque si es una pregunta que si quieres ser pastor tienes que animarte a hacer, ¿de qué voy a vivir? Y siempre en la mente limitada, uno está pensando en su mente una salida, una solución. Y entonces a mí lo primero que pensé es que mi negocio podía sostenerme mientras nosotros podíamos trabajar, aunque estábamos en una ciudad a 12 horas de la ciudad donde era nuestra ciudad. Y dije, pues así lo vamos a hacer. Hasta que Dios te habla. Y a veces cuando Dios te habla, te tienes que aguantar. Porque Dios me dijo, deja todo. ¿Saben qué quiere decir deja todo? Deja todo. A ver, te vas a una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, a hacer algo que nunca has hecho. Y te dice, deja todo, yo te voy a sostener. Entonces yo llegué a esa ciudad con mi esposa, con mis hijos, sin trabajo, sin ingresos, sin negocio, sin ayuda, sin apoyo, pero con muchas oraciones atrás de nosotros. La pregunta es, ¿quién se anima a hacerlo? Tiene lo suyo. Y eso lo digo porque nos gozamos cuando Dios habla en nuestra vida y ya somos lo que somos en Cristo y el Señor haciendo en nosotros. Y la verdad es que Dios siempre pone el querer como el hacer. Dios pone el querer como el hacer, pero tú tienes que decir sí o no. Y esto lo hablo porque a lo mejor aquí más de uno necesita ya tomar la decisión que sabe que tiene que tomarla, dar el paso que tiene que dar y que no sé qué está esperando. A lo mejor está esperando que baje un ángel, que le caiga un meteorito como una señal y que diga sí, es correcto. Si tú
Si tú sabes que es un llamado de parte de Dios, no tengas miedo, el Señor está contigo. Lo predicamos, lo enseñamos, pero ahora lo tienes que vivir. Los recursos, que eso es a lo que más se agarra y se sostiene la gente, el recurso, ¿qué voy a hacer? Cuando tú caminas en el propósito del Padre, es su propósito, es su intención, y el Señor se va a hacer cargo. Escucha, bueno, no, eso ya no lo voy a decir. El Señor se hace cargo de todo. Amén. No. Mira, siempre mi esposa decía, ¿por qué nunca has sido pretencioso en ese sentido? ¿Qué carro te gustaría tener? Yo siempre le dije, un BMW blanco. Un BMW blanco. Y el día que dejo mi negocio, que no trabajo, que no tengo ingresos, que no tengo todo lo que hice en toda mi vida, hoy tengo mi BMW blanco. Pero así es Dios. Y créeme que no vengo a hablar de mí, que de nada te va a servir. Lo que sí quiero es que por favor, si ya estamos hasta acá de saber quiénes somos, ahora muéstralo. ¿Y sabes cómo lo muestras? Tomando decisiones a favor de lo que Dios ya habló a tu vida. Amén. Bueno, esto no tenía nada que ver con lo que Dios me puso ahora a enseñar. O bueno, no enseñar, compartir con ustedes, porque si algo son es que ustedes son maestros, pero quiero, como una introducción, a veces el mundo está lleno de superhombres. De hecho, el mundo dice que en el concepto del mundo, el mundo opina que el que es fuerte, dice, si tú eres fuerte, tú eres un hombre que nunca se rinde. Porque el mundo ve la rendición como una debilidad. Esa es la óptica, la opinión del mundo. Pero en el reino sabemos que todo es distinto, es diferente. Porque en el reino la rendición no es un tema de debilidad, es un tema de sabiduría. Entonces, hoy yo confío que ustedes todos deciden a favor de la sabiduría. Amén. Hace como 2 años encontré un video donde un pastor estaba contando parte de su vida, y en esa entrevista el pastor estaba diciendo que su esposa había muerto de cáncer. Comentó también que su hijo mayor, que era parte del ministerio en su congregación, había abandonado la fe. Y el golpe final dice que la congregación que pastoreó por años, de la noche a la mañana lo reemplazaron y no le dieron jamás una sola explicación. Y con todo esto, si algo faltaba, se quedó solo, se quedó endeudado. ¿Algo más, Señor? La persona que estaba ahí entrevistándola hizo una pregunta que pues casi es obvia. Pastor, con todo eso, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú con toda esa historia? Y la respuesta del pastor, siempre la recordaré, porque el pastor dijo, me siento roto, pero firme. Cuando yo escucho esa entrevista en ese tiempo, créanme que yo así me sentía. Me sentía roto, pero me sentía firme en el Señor. Y en su tiempo y en su momento, Dios me levantó, te va a levantar y te seguirá levantando. Amén. Yo viendo en retrospectiva todo esto, creo que este ha sido el sentir en muchos pastores, y creo que estar roto pero seguir firme es uno de los grandes misterios de la vida en Cristo. Y es una de las paradojas del liderazgo espiritual. Estar roto, pero a la vez estar firme.
Y yo ahora estoy convencido de que esa posición de sentirme quebrado, pero también sentirme fuerte, firme, es la verdad de los líderes inquebrantables como el apóstol Pablo. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, verso del 8 al 9. Fíjate lo que dice. Estamos atribulados en todo. ¿En cuánto? En todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pablo sabía que la verdadera fortaleza no es la ausencia del dolor. La fortaleza verdadera, que es Cristo, esa es la fuerza, puede convertir el quebranto en un altar y el quebranto también en una victoria. Y el mismo David escribe un salmo, el Salmo 51, verso 17, y dice, el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Quiere decir que, contrario a lo que piensa la mente humana, el quebrantamiento no nos debilita, el quebrantamiento nos posiciona. Y Cristo es nuestro lugar. Todo aquello que no se puede romper, que permanece firme, que está constante, resistente y que a pesar de las presiones y de todo el montón de dificultades no puede ser vencido ni destruido. Eso es lo que la mayoría de nosotros decimos o pensamos que es inquebrantable. Hoy estamos viviendo una etapa en la que la iglesia predomina un mensaje a los creyentes y se les invita a ser súper creyentes, súper valientes, inquebrantables. Un mensaje que está exaltando el valor del hombre, como si el hombre, la exhibición de nuestra fe, fuera una fortaleza humana que nunca se va a quebrar. Pero ¿saben algo? Gloria a Dios que el Evangelio de Cristo nos muestra una realidad que es eterna y que es completamente diferente. Ayer hablaban de los mensajes que se enseñan. ¿Quieres que se llene tu congregación? Regala desayunos. Se va a llenar. ¿Quieres que se llene tu congregación? Diles, te voy a enseñar 3 principios para hacerte millonario. Y así tú puedes escoger los temas y lo que vas a tener es gente pobre en Cristo. Pero ese no es nuestro llamado. Dice Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos, si lo creemos, ¿verdad?, que también viviremos con él. Por definición, espiritualmente, por definición, el creyente inquebrantable no es el que nunca se rompe. El creyente inquebrantable es el que ya ha sido quebrado. Pero después de romperse, ha resucitado en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo solo pueden vivir aquellos que ya han muerto y solo pueden ser fuertes los que ya se rindieron. Amén. Ahora, ponte a pensar. Hablamos de la palabra rendirse, rendición. ¿Qué significa rendirse? Rendirse es lo opuesto a resistirse. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Oigan, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, es que todos somos seguidores de Cristo? Tú no eres un seguidor de Cristo. Tú eres un portador de Cristo. Y eso hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque seguimos lo que está afuera. Yo te sigo a ti, Tom. ¿Por qué? Porque estás afuera. Pero yo no puedo seguir a mi riñón. Él va conmigo. Entonces yo no soy seguidor de mi riñón, soy portador de un riñón y que hace su función perfectamente además. Amén. Y el tuyo también, por si las dudas. Entonces, rendirse a Cristo, ¿qué significa? Dos cosas. Número uno, reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece. Eso es lo primero. Y la segunda, dejar de vivir en nuestras propias fuerzas. Pero ¿saben qué? Háganlo ya una realidad. Porque lo enseñamos, lo predicamos. ¿Sabes cuándo aprendes a vivirlo? Cuando te quedas sin nada. Entonces más te vale que lo aprendas teniendo y no cuando te quiten todo. Amén. Rendirse a Cristo es que Cristo dirija cada área de nuestra vida, cada parte de mi vida. Cuando cedemos nuestras decisiones y nuestra voluntad. Lo peor que tienen los cristianos son sus decisiones. Toman decisiones. Bueno, tomamos decisiones que a veces dejan mucho de desear. Ahora, para el mundo rendirse es como perdiste algo. Para el mundo rendirse es una pérdida. Pero en Cristo rendirse es el inicio de una nueva vida. De una vida que no se rinde solamente los domingos en la adoración. Es una decisión de todos los días. Porque hay cristianos bien rendidos los domingos. Son los que yo llamo cristianos de turismo. Que nada más son cristianos los domingos. Cristo es tu vida. Hago una pregunta al estilo del maestro Tommy Moya. ¿A qué se parece un creyente que se ha rendido a Cristo? ¿A qué se parece? Se parece a alguien que ya no toma decisiones usando su lógica. Se parece a alguien que ahora es guiado por el Espíritu Santo. Se parece también a alguien que no busca venganza, alguien que no hace justicia por su propia cuenta, que acepta perdonar aunque le duela, amén. Es alguien que deja de aferrarse al orgullo de su imagen personal y que acepta cuando Dios dice no o cuando Dios dice espera. Es alguien que cuando cae no se justifica y no sale huyendo. Y que ha decidido dejar de vivir por sus propios sueños para vivir en el sueño de Dios. A eso se parece un creyente que se ha rendido a Cristo. Todos sabemos de la historia de Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos al Señor, a Jesús. Y Pedro mismo, él creyó que él era inquebrantable. Mateo 26, 34, Jesús le dice, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, el inquebrantable, Mateo 26, 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. 40 versículos adelante, Pedro, el que se creía inquebrantable, se quebró
y negó que conocía a Jesús, y enseguida el gallo cantó para recordarle. La palabra dice que Pedro lloró amargamente y que el que no iba a caer, cayó, pero no cayó en condenación, gloria a Dios, porque se encontró con la gracia que es en Cristo. Y allí en su quiebre es a donde comienza su fortaleza. A la luz de esta verdad, créanme que sería un gravísimo error continuar con un mensaje que siga enfocado en que empoderemos al hombre. El mensaje de la predicación no es para motivar, es para edificar, no es para sobresalir, es para morir. Porque el fin es que Cristo se siga formando en todos nosotros. Y dice el Salmo 125, verso 1, los que confían en el Señor, aquí hay varios, están seguros como el monte Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Aquí este salmo no dice los más disciplinados, no dice los que nunca tropiezan, dice los que confían en el Señor. No confiamos en nuestra fuerza, confiamos en Cristo. Y nos rendimos a Él cuando somos quebrantados. Porque la fuerza del inquebrantable solamente se puede tener por la gracia que es en Cristo. La vida en Cristo es una realidad de la verdad presente. Nos ha enseñado que Dios no usa superhombres, Dios usa vasijas frágiles para mostrar su poder, porque el quebrantamiento es el camino a la gloria. Por eso cuando todo en ti es insuficiente, escúchenme. ¿Cuántas veces nos quejamos porque algo nos falta? Cuando algo en ti es insuficiente y tú confías en el Señor, lo que va a suceder es que Cristo se va a manifestar como el suficiente. Nuestra oración tiene que cambiar. Y en lugar de estar pidiendo que Dios nos dé, nuestra oración, la mejor, y es una oración apostólica, es orar para que Dios nos quite. ¿Que nos quite qué? El yo. Porque estamos buenos para pedir, dame para el carro, dame para la renta, dame. Señor, mira, todo el problema es con el yo. No con lo que tienes o con lo que no tienes. Yo les digo en la congregación, mira, si tú abres el refrigerador de tu casa y está vacío y ves una cucaracha con un mensaje que se ahorcó porque se murió de hambre, abres el refrigerador, si estás en Cristo, tú estás plena, llena y eres bendecida. Porque lo que nos define no es la comida que tenemos en el refrigerador, pero a veces pensamos que eso es lo que nos define. Dice 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué? De barro. No dice que de fierro, ¿va? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es un poco lo que tuvo que vivir Gedeón cuando tuvo que enfrentarse a un ejército, al ejército de los medianitas. Y pues conocemos la historia. Él reúne 32,000 hombres
Luego Dios lo reduce a 22,000, después a 10,000, al final se quedó con 300. Un puñado de soldados. Y Gedeón tenía que enfrentar a un ejército. Fíjate cómo define ese ejército que tenía que enfrentar Gedeón en la Biblia. Dice que eran como langostas en multitud. Y eran innumerables camellos, dice, como la arena del mar. ¡Wow! Entonces escucha. Mientras haya fuerza humana, no hay gloria divina. ¿Por qué? Porque es como que quisiéramos mezclar lo temporal con lo que es eterno. No se puede. Es como que queremos que se mezcle la luz con la oscuridad, y eso, ¿saben qué? Es imposible. Entonces, rendirse a Cristo no significa perder la batalla. Al contrario, significa comenzar a vivir la verdadera victoria. La victoria que es en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significa ser quebrantable? Ser quebrantable no significa débil o inestable. Quebrantable es estar dispuesto a dejar que Dios rompa en nosotros todo lo que estorba para que Cristo se siga formando en nosotros. Y cada área de nuestra vida que tú la quieras seguir sosteniendo en modo inquebrantable, es un área de tu vida en donde Cristo no es el que está gobernando. Amén. Entonces, ser quebrantados significa que nuestras fuerzas humanas, incluyendo la autosuficiencia, el orgullo, el miedo, el control, se quiebran para que el carácter, la ternura y el poder de Cristo se manifieste ahora en tu vida. Amén. Cambiamos orgullo por ternura, me encanta eso. Si tú me preguntaras, oiga, pastor, ¿y Jesús de Nazaret fue inquebrantable? ¡Wow! Pues es un sí, pero también es un no. Sería un sí porque Jesús dice que fue fiel hasta el final. Él nunca retrocedió y cumplió hasta el último detalle el propósito por el cual Él fue enviado. Amén. Su carácter siempre fue firme, su fe fue perfecta, su amor fue incondicional y fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Eso dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Entonces Jesús, en su propósito, en su amor, en su fidelidad, fue inquebrantable. Pero escucha, pero también no fue inquebrantable porque Él se dejó quebrar. Jesús se quebró en el Getsemaní cuando empezó a sudar, dice, gotas como de sangre, y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se quebranta en la cruz cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Jesús no fue inquebrantable en el sentido humano de tener una rigidez insensible. Jesús fue quebrado por amor a todos nosotros, y en ese quebranto es que se manifestó la gloria del reino. Y aquí hay un principio de vida. El verdadero inquebrantable en el reino, el de verdad, no es el que nunca se rompe. Es el que se deja quebrar por el Padre y permanece firme en el Señor. Amén.
Jesús nos enseña con su propia vida que el camino de la gloria no es la dureza, no es la autosuficiencia, es el quebrantamiento, es la dependencia. Depender de Dios no es una debilidad espiritual, es manifestar una fe madura. Amén. Ahora, ¿saben en realidad cuándo es cuando comienza a brillar realmente la luz de Cristo en nosotros? ¿Saben cuándo? Cuando dejamos de aparentar que somos fuertes y aceptamos que de alguna manera se usó barro. No fuimos llamados a ser de acero. Fuimos llamados a ser vasijas. Una vasija moldeada por el alfarero. Y solo cuando las vasijas se quiebran, el tesoro que hay adentro, que es Cristo mismo, va a poder resplandecer. Si no se quebrara la vasija, nunca saldría la luz. Mete una vela en una vasija, tápala. Se apaga la luz. Pero quiébrala. Hazle un agujerito, hazle 2, hazle 3, hazle 10. ¿Y sabes por dónde va a salir la luz? Por esos agujeros. Y esa vasija va a alumbrar. Amén. Entonces los inquebrantables del reino no son los que nunca caen. Si tú has caído, sigue adelante. Los inquebrantables son aquellos que se dejan levantar por la gracia y que son levantados en su gracia. Inquebrantable no es aquel que tiene todo resuelto. Son los que todos los días claman y se rinden para que Cristo los gobierne. Inquebrantables no son los fuertes en sí mismos. Tú no eres fuerte por lo que tienes. Tú eres fuerte por lo que eres. Inquebrantable es el que ya murió y el que resucitó y ahora vive para Cristo. Si hoy alguien se siente roto, si alguien se siente frágil, si alguien se siente desbordado, no huyas. No huyas de ese lugar, porque ahí es a donde Dios comienza la obra más poderosa. En tu problema más grande y más fuerte, ahí comienza la obra mayor. Porque el quebrantamiento no es el final, es el principio, es el inicio. Es la antesala de esa gloria. Es el taller secreto donde Dios forma a los hijos que son inquebrantables. Génesis 32 nos cuenta una historia que cambió para siempre la vida de un hombre. Génesis 22. Ahí dice que Jacob dice que se levanta de noche, toma a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos. Dice que pasó el vado de Jaboc. Jacob venía huyendo de su pasado. Estaba aterrado por su futuro. Y esa noche, en medio de la oscuridad, dice que un varón lucha con él hasta el amanecer. Y la Escritura dice que cuando aquel varón vio que no podía con Jacob, dice que lo golpea con la unión que hay entre la pierna y la cadera. Dice que esa parte se le dislocó. Jacob quedó herido, quedó quebrantado y quedó cojo. Amén. Pero no soltó al varón. Y Jacob le dijo: no te dejaré ir si no me bendices.
Se aferró. Y entonces el varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le tiene que confesar su verdadera identidad. Soy Jacob, el que significa engañador, suplantador. Le comienza a decir la realidad de lo que él era, el que vive, dice, en su propia astucia. En ese momento de quebranto, pero también en ese momento de honestidad, es cuando viene la transformación. El varón le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob salió esa noche cojo, pero bendecido. Roto, pero con un nuevo nombre. Herido, pero transformado. Y desde ese día dice que Jacob quedó cojo para el resto de su vida. ¿Saben qué? Llevaba en su cuerpo la marca del encuentro que tuvo con Dios. La cojera de Jacob no fue su debilidad, fue su testimonio. Porque cada paso que daba le recordaba que él ya no vivía en sus fuerzas, sino que en la bendición de aquel que lo quebrantó, ese es a donde él estaba y sabía que ahí estaba seguro. Es probable que llegaste aquí a lo mejor cojeando, y no me refiero físicamente. A lo mejor quedaste cojo emocionalmente, quedaste cojo espiritualmente, sin respuestas a muchas cosas, hay muchas inquietudes, circunstancias. Tal vez llegaste a este lugar con una herida, con tu orgullo, con autosuficiencia quebrada, con planes, proyectos que fueron dislocados. Y quizá mucha gente está pensando que algo perdió. Cuando sales quebrantado y tienes un encuentro con Dios, nunca pierdes y nunca sales derrotado. Nunca. Sales con un nuevo nombre, sales transformado, sales bendecido. A veces queremos entender cómo es el asunto de la bendición. Y la cojera de Jacob era su credencial celestial. La cojera de todos nosotros es la señal del quebrantamiento que tuvimos en la cruz, en donde después de morir resucitamos juntamente con Él, juntamente con Cristo. Hoy todos podemos decir que ya no somos lo que somos, y gloria a Dios por eso. Ya no somos lo que fuimos atrás. Dios me encontró y Dios nos cambió. Eso significa que quebrantamiento no es una derrota, quebrantamiento es parte de tu testimonio, y tus heridas no son una vergüenza, son una evidencia del encuentro que tuviste con el Padre y con la vida. Entonces, nuestras debilidades ya no son un problema. No lo son. No son un problema. Son el escenario perfecto para que Cristo pueda seguir resplandeciendo. Tu rendición no es el final de tu historia, es el comienzo de su gloria. La fragilidad jamás te va a descalificar. La fragilidad te posiciona para que seas usado por el Señor. Amén. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando vasijas quebrantadas para que su gloria sea vista por todos los hombres. En conclusión,
No necesitamos ser más fuertes, necesitamos ser quebrantables. Amén. No necesitamos tener todo resuelto, necesitamos rendirnos al señorío de Cristo. Estamos hechos camote, ¿sí entienden? Camote Puebla. Porque queremos definir todo. Cuando lo único que te toca es, a ver, cuando alguien llega un ratero, un asaltante, manos arriba. ¿Por qué te ponen manos arriba y no manos abajo? ¿No? ¿A quién se le ocurrió decir manos arriba y no manos al lado o manos a la derecha? Y empezar a hacer así. Manos arriba es porque es donde estás inhabilitado. Así es, manos arriba en Cristo. Pero confiando en el Señor, en lo que Él ya hizo. Es que ya te escogió, no te va a escoger. Aquí es donde comienzo yo al inicio diciéndoles, ya los mensajes ya son muchos los que se han dado acerca de lo que somos en Cristo. Ahora lo que hay que hacer es implementarlo y ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Ponerte a trabajar en lo que Dios ya te dijo. Ponerte a hacer en lo que ya tienes que hacer. Tener que dar lo que ya Dios te dijo que dieras. Es que, pastor, me falta que una paloma mensajera baje y me lo diga. Ya no se necesita eso. Amén. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, te doy gracias, Dios, porque, Señor, tú sigues como siempre poniendo eternamente el querer como el hacer, Dios. Y cada persona que está aquí, Dios, cada persona que pueda escuchar este mensaje, tú le has dicho personalmente qué tiene que hacer, Dios. Gracias, Padre, porque van a decidir a favor de lo que tú ya estableciste, de lo que tú ya hablaste, de lo que tú ya dijiste, de lo que tú ya has provisto, Dios. Gracias porque se nos ve el miedo, el temor, Señor. Gracias porque no hay reto grande, Dios. No hay reto que no podemos lograr si estamos contigo, y si tú lo hiciste, Dios, es un hecho consumado, Dios. Gracias porque no camino con temor ni con miedo, camino con fe, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén, amén, amén. Miren, hay un nivel que ya llegaron, ya tienen. No se conformen con lo que ya tienen, no se queden cómodos. ¿Quieren que les diga la palabra que no iba a decir? No sean conchudos. Sacúdanse, muévanse, actívense en lo que Dios ya habló. Hay predicadores que no han predicado, maestras que no han enseñado, predicadoras que no van a predicar porque están esperando que algo pase en sus vidas cuando ya pasó. Entonces, lo que nos define no son unas circunstancias que estamos viviendo. Somos sensibles para escuchar el corazón de Dios, para poder entender qué es lo que Dios quiere en este tiempo. Hace rato le decía al hermano, miren, no nos preocupe cuánta gente vino, porque muchas veces Dios prueba tu corazón. Si eres fiel en lo poco, también en lo mucho. Porque no se trata de tu orgullo, ¿no? Decir, no, mira, discúlpame. A mí me ha tocado, pastores, que te invito. ¿Cuántas personas son en mi congregación? Ya no te invito. No tiene que ver. Y le decía, miren, puede ser que entre todos había una sola persona que necesitaba escuchar el mensaje. Por un lado yo, que es probada mi fidelidad, que no sea nada más de boca para afuera, ¿no? Sino que sea real, que sea verdadera, y que hagas con convicción, con entrega, con pasión, aquello que el Señor te dijo que tenías que hacer. Y que no depende de un gran público, de un pequeño público, depende de lo que ya Dios te dijo que tienes que hacer. Eso es por un lado. Y por el otro lado, es que a veces estamos esperando lo que ya tenemos en las manos.
Pero como estamos viendo para todos lados y dejamos de enfocarnos en lo que tenemos que estar enfocados, estamos inventando. Una de las cosas que hace la mente natural es inventar, imitar lo que es del cielo, pero en sentido contrario. Entonces siempre están desviados los que confían en su mente natural, en su lógica humana. Si Dios te dice algo que es irrazonable, que no tiene sentido, hazlo. Te va a ir mejor. Amén. Gloria a Dios. Gracias.